Honduras, un país donde por décadas niños, niñas, jóvenes y adultos vivían esperando que el Estado reconociera, respetara, promoviera, protegiera y garantizara sus derechos humanos. Sin embargo, la atención a los derechos humanos no era parte de la agenda gubernamental. Las demandas de la sociedad y de la comunidad internacional encontraron eco en el firme y decidido compromiso del presidente Porfirio Lobo Sosa con el tema de los derechos humanos. Fue así que en 2010 el Congreso Nacional de la República aprueba la ley que crea la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos como órgano rector de la política pública, concretizada a través del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos para generar una cultura de respeto a los derechos humanos y disminuir progresivamente las desigualdades. Formalmente, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos inicia operaciones en enero de 2011, con el desafío de trabajar en su estructura orgánica, programática y presupuestaria, y a la vez atender las obligaciones nacionales e internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Logros en el ámbito internacional. Esta Secretaría de Estado ha contribuido al reconocimiento del país por parte de la Organización de Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas. En marzo de 2013 se presentó el informe de medio término del cumplimiento del examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De las 129 recomendaciones formuladas a Honduras, 71 han sido cumplidas y 52 están en proceso de cumplimiento. Por primera vez, Honduras presenta 3 informes de país en un año, honrando la mora existente desde hace más de una década. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos presentó ante el Comité de los Derechos del Niño los primeros informes de Honduras sobre venta de niños, prostitución infantil, participación de niños en pornografía y participación de niños en conflictos armados. En atención al mandato de la Convención de Naciones Unidas para la eliminación de toda forma de discriminación racial, Honduras presentó el primer informe de país sobre este tema. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, amplió el marco de protección internacional suscribiendo los siguientes tratados de la Organización de Estados Americanos. El protocolo adicional de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo de San Salvador. La Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. El protocolo facultativo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. En coordinación con la Procuraduría General de la República, ha dado seguimiento al cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como el de Caguas Fernández, Medina Cortés y Rafael Arturo Pacheco Teruel, entre otros. Acciones que han permitido que el Estado de Honduras recobre la confianza internacional. También suscribió los tratados de las Naciones Unidas, Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y Convención para reducir los casos de apatridia. Para mantener el escrutinio internacional sobre la situación de los derechos humanos, el presidente de la República extendió invitación abierta a los mecanismos y procedimientos temáticos de la ONU y la OEA. Estos relatores han reconocido el esfuerzo que se hace desde el Estado en materia de derechos humanos. Creemos que el próximo gobierno, gane quien gane, debe fortalecer esta Secretaría en sus mandatos, en sus presupuestos y en sus condiciones operativas. Sería muy grave que en la próxima administración lo que tuviéramos fuera una regresión institucional y desapareciera algo de lo que ha sido una de las señales de avance en esta administración. Logros en el ámbito nacional. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha creado condiciones para que el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, roto a partir de junio de 2009, fuera reanudado, generando espacios particularmente con grupos históricamente colocados en situación de vulnerabilidad. Fortalecimiento del sistema de protección de los derechos humanos a través de la creación de instancias especiales. A solicitud del presidente de la República, se creó la Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, hallazgos y recomendaciones para que los hechos no se repitan, se han cumplido 26 de las 84 recomendaciones.
Por gestiones de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, se logra instalación del Consejo de Notables, instancia de consulta y asesoría para el cumplimiento de las recomendaciones. Un incremento de 30 millones de lempiras al presupuesto de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Se crea el mecanismo de prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y a través de la instalación del Comité de Prevención contra la Tortura, se revisa periódicamente el trato que reciben más de 12.000 personas privadas de libertad en lugares de detención y centros penitenciarios. Por recomendaciones de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, el presidente de la República ha otorgado 64 indultos, la mayor cantidad otorgada en un solo periodo de gobierno. En diciembre de 2012, la designada presidencial y ministra de la Presidencia, licenciada María Antonieta Guillén de Bográn, juramentó a las y los integrantes de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas, CISEST. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos promueve la armonización del ordenamiento jurídico nacional a los estándares internacionales. Proyectos de ley presentados y aprobados por el Congreso Nacional. Derogación del Acuerdo Ejecutivo 124/2009 que restringía el derecho de libertad de prensa, de expresión y acceso a la información. Inclusión del delito de desaparición forzada. Adición de la figura del femicidio con el fin de castigar a hombres que den muerte a una mujer por razones de género, odio o desprecio por su condición de mujer. Sancionar como agravante la comisión de un delito con odio por orientación sexual e identidad de género, por pertenencia a pueblos indígenas o afro-hondureños, por militancia partidista u opinión política o por discapacidad. El castigo del delito de discriminación cuando constituya actos que restrinjan, disminuyan o anulen el ejercicio de los derechos individuales o colectivos. En coordinación con el despacho de la primera dama, se promovió la reforma integral en materia de niñez y familia. En esta normativa se establece la prohibición expresa a padres, madres o personas encargadas del cuidado de niños, niñas y adolescentes de utilizar el castigo físico y cualquier otro trato humillante, degradante, cruel e inhumano. También se trasladan las figuras del maltrato, la mendicidad y las prácticas irregulares en la adopción de niños y niñas contenidas actualmente en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para ser sancionadas en lo sucesivo en el Código Penal, beneficiando con ello a 3.9 millones de niños y niñas. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos promueve la aprobación de la Ley contra la Trata de Personas, a través de la cual se crean las políticas públicas para la prevención de la trata, el fortalecimiento de las sanciones y las medidas de protección, asistencia y rehabilitación a las víctimas. Actualmente esperan su aprobación en el Congreso Nacional los siguientes anteproyectos de ley y de reforma: Ley de Lengua de Señas de Honduras y Ley de la Defensoría Nacional de la Niñez. Esta Secretaría de Estado diseñó e implementó el Programa Nacional de Educación en Justicia, Derechos Humanos y Cultura de Paz, con el propósito de perfeccionar la función estatal de protección de la ciudadanía, para mejorar la convivencia democrática y armónica en toda la nación. Con el apoyo de la cooperación internacional, se han formulado planes de capacitación en materia de derechos humanos para servidoras y servidores públicos de otras secretarías e instituciones del Estado, procuradores estudiantiles, policías, personal técnico y administrativo del sistema penitenciario, periodistas y comunicadores sociales, logrando la sensibilización y capacitación de 14.607 personas. Realización del primero y segundo Gran Congreso Nacional sobre Derechos Humanos, denominados Blanca Janet Caguas Fernández y José Manuel Capellín, en honor a dos defensores de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos del ambiente y de la niñez y juventud, respectivamente. En coordinación con la academia, se han desarrollado 3 diplomados: Fortalecimiento del Estado de Derecho y Derechos Humanos, Estudio y promoción de los derechos de la niñez y juventud en la política pública en educación, y Gestión y práctica educativa con enfoque en derechos humanos.
se impulsó la aprobación de la política pública de prevención de la violencia hacia la niñez y la juventud. Honduras cuenta con la primera política pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Después de 20 años de mora, en enero de 2013 se aprueba la primera política pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, beneficiando a 8.3 millones de hondureños, pues marca la Agenda Nacional en Derechos Humanos hasta el 2022, coincidiendo con la vigencia del Plan de Nación. Dichos instrumentos son el producto de un proceso de consulta desarrollado en 110 jornadas, en las que se consultaron 5.116 personas, 399 instituciones y dependencias del Estado y 968 organizaciones de la sociedad civil. Para velar por el cumplimiento de ambos instrumentos, se ha constituido un consejo consultivo integrado por 25 representantes de diversos sectores de la sociedad civil que realizarán procesos de auditoría social más allá del presente gobierno. Actualmente, y en coordinación con la Secretaría de Planificación, se han programado actividades con enfoque en derechos humanos dirigidas a secretarías e instituciones del Estado a fin de garantizar que en los planes operativos del 2014 se incorporen las acciones del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Y para hacer realidad la política pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos propició la firma del Gran Pacto Nacional por los Derechos Humanos con la y los candidatos de los partidos políticos. Para mí eso fue un gran paso porque claro que sabemos que en el pasado ha habido un montón de abusos, ¿no? Y no es para no pensar en ellos, pero es importante mirando el futuro que estos candidatos, todos los partidos ahora tienen un compromiso con los derechos humanos. A poco más de 2 años de creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, ¿qué opinan algunas personalidades sobre el rol de esta Secretaría de Estado? En primer lugar, reafirmar el compromiso ante la República de Honduras, ante el excelentísimo señor presidente y la ministra Ana Pineda, que es el alma del Ministerio de Derechos Humanos. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, como acabamos de ver, ha presentado el primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos en la historia de Honduras, el cual es sin duda un aporte histórico a la construcción de un país respetuoso de los derechos humanos. Felicito a este gobierno, a su gobierno, por haber creado esta secretaría. Es una señal de madurez política y de madurez del modelo democrático cuando un país logra desarrollar una Secretaría de Justicia, de Derechos Humanos. Me parece que es elevar el tema de derechos humanos a una verdadera política de Estado, teniendo un ministerio que no solo elabore la propuesta de política, sino coordine la ejecución de esa política en todos sus aspectos. Este es un buen momento para dar gracias al divino creador del universo, quien inspira todos los actos de mi vida, pero también para dar gracias al señor presidente de la República, licenciado Porfirio Lobo Sosa, por haberme concedido la oportunidad, la honra y haber depositado la confianza para fundar y asumir la titularidad de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. También es un buen momento para agradecer al Honorable Congreso Nacional de la República, a la Junta Directiva, a las y los diputados que con su voto permitieron la aprobación del decreto que le da vida a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. También debo agradecer al Congreso Nacional por haber aprobado los diferentes textos normativos que permiten fortalecer la institucionalidad en derechos humanos. También debo reconocer el apoyo y el acompañamiento permanente que he recibido de la señora designada presidencial y ministra de la Presidencia, licenciada María Antonieta Guillén de Bográn. La creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha significado un reto histórico en el que estamos conscientes que no es lo mismo transitar por una brecha ya construida y recorrida por otros que construir una nueva que permita
transitar hacia una cultura de respeto a los derechos humanos. En ese sentido, hemos dado pasos trascendentales para fortalecer la institucionalidad que, como sabemos, está caracterizada por enormes retos y desafíos en materia de justicia y derechos humanos. Muchos han sido los esfuerzos que en el ámbito nacional e internacional hemos hecho, pero aún falta mucho por hacer y de eso nos estamos ocupando.